Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la jornada de hoy que hemos titulado Condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas en Castilla y León. Contamos con ello con Jaime Fernández Horcajo, que es el jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Castilla y León, al que agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Como sabréis, el 26 de febrero se publica el Decreto 4 del 2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas y se regula el régimen de comunicación ambiental de las mismas. Para muchos de nosotros este decreto no es tan novedoso porque el año pasado sale un borrador que se publica en Gobierno Abierto y este borrador sufre bastantes alegaciones por parte de muchas organizaciones, entre ellas de los colegios de agrónomos y agrícolas. Fruto de estas alegaciones, el decreto de su redacción original ahora ha sufrido varios cambios. Nos encontramos ahora, por lo tanto, con una reglamentación nueva que afecta a instalaciones existentes y en alguna de sus prescripciones, a instalaciones nuevas y en alguna de sus prescripciones a instalaciones existentes. Para hacernos una idea de la importancia del sector ganadero en Castilla y León, os voy a dar unas cifras básicas. La comunidad cuenta con alrededor de 32.000 explotaciones ganaderas y con más de 29 millones de cabezas de ganado. A nivel nacional supone la tercera comunidad en censo de porcino, la primera en censo de bovino y la segunda en censo de ovino y caprino. Producimos alrededor de 812.000 toneladas de carne y esto supone un 13,2% de la producción nacional. Y a pesar de este censo elevado, Castilla y León destaca por tener una densidad ganadera muy baja, de alrededor de 0,18 UGM por hectárea. Este decreto que nos une hoy aquí supone importantes cambios en las condiciones exigidas a las explotaciones, entre otras cosas respecto a la ubicación, así como a la tramitación de los expedientes. Así que nada, esperamos que esta jornada aclare las dudas que se nos hayan planteado a todos en la lectura del Real Decreto. Agradecer una vez más a Jaime su presencia aquí esta tarde y a la presencia de todos vosotros y a las que nos siguen en streaming a través de la plataforma de formación agrónomos. Y yo nada más. Pues nada, yo creo que a mí se me oye bien, supongo que sí, perfecto. Bueno, pues nada. Bueno, ya os he dicho, yo soy Jaime Fernández y bueno, trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, el servicio es Prevención Ambiental y Cambio Climático y nosotros nos ocupamos de todo relacionado. Bueno, nos ocupamos de demasiadas cosas, muchas más de las que desearíamos, pero bueno, básicamente de todo aquello relacionado con la Ley de Prevención Ambiental, autorizaciones ambientales y bueno, pues lo que es la gestión autonómica de la Ley de Prevención Ambiental con todos los desarrollos legislativos que ello conlleva. En este marco de la Ley de Prevención Ambiental, bueno, pues se ha dictado el decreto que veis en pantalla, que es el Decreto 4 de 2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades e instalaciones ganaderas de Castilla y León. Es decir, lo que pretendemos con ello es establecer unas condiciones mínimas para la implantación de determinadas actividades ganaderas. Pero no solamente eso, vamos a ver que también lo que se pretende es una simplificación normativa o una simplificación en la tramitación administrativa de las actividades afectadas por este decreto. Bueno, el decreto se publicó en el día 26 de febrero y entra en vigor el día 27 de febrero del 2018. Y está desarrollado, y esto es muy importante, es un decreto a medias entre la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Ganadería. Es un decreto que hemos hecho a medias. Es decir, las cosas que hemos dicho en este decreto pues están consensuadas, en fin, o sea, discutidas, habladas, al final para intentar llegar pues a un punto común bueno, pues de control ambiental, pero sin menoscabo de la actividad ganadera ni nada de eso. Bueno, ¿qué fundamento tiene? ¿Por qué se ha hecho este decreto? No, esto no es una cosa que haya surgido así de la nada y que de repente se nos haya ocurrido y tal. Hubo una modificación de la Ley de Prevención Ambiental que fue mediante la Ley 8 de 2014, bueno, que está cuando se publicó, tenía una disposición final tercera que se denominaba Condiciones ambientales de las explotaciones ganaderas y decía lo siguiente: la Junta de Castilla y León, mediante decreto, a iniciativa de la Consejería competente en materia de ganadería y la competente en materia de medio ambiente, o sea, ya obliga a las dos a trabajar en este tema, regulará las condiciones ambientales mínimas que deben cumplir las actividades ganaderas en función de su situación, capacidad y demás características. Todo ello orientado a que, una vez determinadas estas condiciones ambientales mínimas, las instalaciones ganaderas no afectadas por el régimen de autorización ambiental, que evidentemente sí es intocable porque esto es una ley básica,
sino las afectadas por el régimen de licencia ambiental puedan pasar al régimen de comunicación. Es decir, intentar simplificar un poco la normativa. ¿Qué es lo que había? Lo que había era 3 regímenes. Dentro de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León hay 3 regímenes de control ambiental. Uno es el de autorización ambiental, que se recoge todas las actividades, instalaciones, son las grandes instalaciones, ya sabéis que son las grandes instalaciones de cerdos y las grandes instalaciones de aves. No hay más especies afectadas por el régimen de autorización ambiental integrada. Bueno, pues todas esas requieren una autorización ambiental y esto es intocable porque está en una norma básica del Estado y por lo tanto esto está así y no hay más cascadas. Esto es lo que tenemos, ¿no? Esto está desarrollado en la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación estatal y el Reglamento de Emisiones Industriales, que es el que determina qué instalaciones concretas son las que están afectadas por este rango normativo, por este régimen de intervención. Después, la Ley de Actividades, la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León establecía un segundo nivel de control ambiental. Este recae sobre los ayuntamientos. El primero recaía sobre la Junta, el segundo sobre los ayuntamientos. Y este nivel es el de licencia ambiental. Y está en licencia ambiental todo aquello que no esté en el régimen superior, es decir, el de autorización ambiental, o no esté en el régimen inferior, que es el de comunicación. Es decir, todo aquello que no esté citado expresamente en un sitio o en otro va a licencia ambiental, ¿no? Insisto, esto es una licencia que requería unos trámites municipales y requiere una solicitud, un proyecto, tal, de presentar un ayuntamiento y que el ayuntamiento haga una tramitación administrativa y resuelva, ¿no? Hasta el momento. Y un tercer sistema que es el régimen de comunicación ambiental. El régimen de comunicación ambiental son aquellas actividades que están en el anexo 3 de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y hasta el momento solamente como actividades ganaderas pues estaban los corrales domésticos, entendidos por granjas con muy pequeño número de animales y alguna otra cuestión como por ejemplo las apícolas, ¿no? Que ya estaban ahí metidas. Pero no había nada más desde el punto de vista de ganadería. De ganadería estaba todo en licencia ambiental. Y también es importante decir que una de las cosas que ya estaban puestas en el régimen de comunicación son aquellas actividades que aun estando en el régimen de licencia ambiental habían pasado a evaluación de impacto ambiental. Y si han pasado a evaluación de impacto ambiental y tienen una declaración de impacto ambiental positiva, ya directamente van al régimen de comunicación, no necesitan una licencia ambiental municipal. Esto ya estaba antes, esto era así antes, o sea que ahí no hemos cambiado absolutamente nada. O sea, si pasa a evaluación de impacto ambiental, se tramita la evaluación de impacto y cuando se termina la evaluación de impacto, comunicación y fuera. Listo, ya está todo liquidado. Y esto ya estaba así antes, no hemos cambiado nada ahí. La nueva situación es que mantenemos el régimen de autorización ambiental para las actividades ganaderas. Regimos el régimen de autorización ambiental para las mismas instalaciones que ya estaban antes, o sea, no hemos cambiado absolutamente nada, no lo podemos cambiar tampoco. Y en el cambio, en el régimen de comunicación, pues hemos metido todas las actividades ganaderas, pero cumpliendo los requisitos ambientales mínimos que determina este decreto. Entonces, hemos suprimido el régimen de licencia ambiental. O sea, ya no, ninguna actividad ganadera va a necesitar el obtener una licencia ambiental para el desarrollo de esta actividad. Lo que requiere es formularse una comunicación y todo ello, pues en su caso, si pasa a evaluación de impacto ambiental, tras la evaluación de impacto ambiental, tras los permisos que sean pertinentes por otras leyes y demás, ¿no? Pero a efectos de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, única y solamente la comunicación ambiental. Bueno, entrando en el contenido del decreto, después vamos a entrar con mucho detalle en cada uno de los capítulos y cada uno de los sitios, de los artículos de este decreto y su anexo. Pero vamos, básicamente es un decreto bastante simple que tiene 7 artículos con objeto, definiciones y ámbito de aplicación, la determinación de las condiciones ambientales mínimas, la ubicación de instalaciones ganaderas y distancias a elementos sensibles, está puesto en articulado como algo importante, la modificación del anexo 3 de la Ley de Prevención Ambiental, que también hay que hacerlo, vamos, que tenía que hacerse mediante este decreto y además en el articulado, y un capítulo relativo a cómo hay que formular la comunicación frente al ayuntamiento de las actividades ganaderas, o sea, qué requisitos tiene esto. Después hay una disposición transitoria referida a procedimientos en tramitación, es decir, todos aquellos procedimientos que
que están iniciados a fecha actual y que, bueno, pues ¿qué hago con ellos, no? Pues darle la opción de que pase este decreto o que continúen o que hagan lo que estime oportuno. Una disposición segunda de aplicación de normas relativas al plan de gestión. O sea, aquí lo que hacemos es fijar unas fechas de plazos para las existentes y para las nuevas. La habilitación normativa, la entrada en vigor y el anexo, que son las condiciones ambientales que vamos a ver. Bueno, el objeto de este decreto, el objeto es muy simple, es determinar las condiciones ambientales mínimas de las instalaciones ganaderas que se desarrollan en Castilla y León, siempre de aquellas que no son IPPC, estamos hablando, que no son de autorización ambiental. Establecer las condiciones ambientales mínimas que deben cumplir estas instalaciones para implantarse en el territorio de Castilla y León y modificar el anexo 3 de la Ley de Prevención Ambiental. Modificar el anexo 3, que es modificar el anexo correspondiente al régimen de comunicación. Bueno, un segundo artículo tiene unas cuantas definiciones. Estas definiciones se ha sido exquisito en buscar definiciones que no estuvieran ya puestas en otras normas. O sea, que si hay algo que no esté definido dentro del propio decreto, pues lo que tenemos que hacer es irnos a otras normas sectoriales, bien la Ley de Prevención Ambiental, el decreto 324, o bien o el de zonas vulnerables, o normas de estas donde probablemente esos términos que lo mismo no están definidos en este decreto, sí que están definidos en otro. Entonces, esa definición del decreto de zonas vulnerables, por ejemplo, o del catálogo del Código de Buenas Prácticas Agrarias, de algún elemento que está descrito en este decreto o que está citado en este decreto, pues la definición de eso es la que está puesta en el decreto correspondiente de este ámbito. Se intenta por todos los medios no repetir ninguna, porque cada vez que repites una se enredan las cosas, porque siempre hay diferencias entre unas y otras y al final no sabemos con qué quedarnos. Entonces se ha procurado el que no haya ninguna repetición de normas. Y el ámbito de aplicación es muy amplio, porque estamos hablando de granjas de porcino, bovino, ovino, caprino, equino, aves, cunícola, especies peleteras cinegéticas y otras destinadas a producir alimentos de consumo humano en general. También en aquello referido al plan de gestión de deyecciones ganaderas, los centros de gestión de estas deyecciones que puede haber por ahí, que bueno, pues que ya se están proliferando. No afecta a las instalaciones IPPC. IPPC, ya sabéis, vamos, lo digo con las siglas inglesas del régimen de prevención y control integrado de contaminación, es decir, autorización ambiental. O sea, lo repetiré varias veces, así que ya queda dicho que el régimen IPPC son las de autorización ambiental. Que no deban ser sometidas a evaluación, que deban ser sometidas, no a las IPPC y que deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental, y las existentes de licencia ambiental siempre que no se modifiquen de manera significativa en lo relativo al plan de gestión de excretas. ¿Por qué? Porque dentro de un año, el 1 de enero del 2019, todas las instalaciones ganaderas tendrán que tener un plan de gestión de excretas de deyecciones ganaderas con sus planes de aplicación y saber qué es lo que van a hacer con ellas. Y digo, siempre que no se modifiquen de manera significativa, es decir, una instalación que ahora mismo está en el régimen de licencia ambiental y que está funcionando, pues le afecta a este decreto en nada prácticamente, siempre que no cambie nada. En el momento en que empiece a modificar cosas, puede ser que le toque, que le afecte este decreto en aquellas medidas en las que vaya modificando cosas. Probablemente, si no es significativa la modificación, pues no le va a afectar nunca. Pero si hace una modificación significativa, le afectará de lleno. Bueno, como decía, no es de aplicación. ¿A qué? A las instalaciones IPPC, en primer lugar. Esto no es de aplicación. Ahora bien, una salvedad. Si hay algo que no está citado en las mejores tecnologías disponibles y que en este decreto sí que está un poco desarrollado, entonces sí que es de aplicación, porque lo dice que supletoriamente pues aplicará. No se aplica a corrales domésticos. Aquí es categórico. Un corral doméstico no tiene que cumplir nada de lo que está indicado en este decreto. Un corral doméstico, sabéis, es hasta 2 UGMs, de las especies que queráis, no tienen que cumplir absolutamente nada. Las actividades apícolas, que ya estaban en este régimen y además tienen una normativa sectorial perfectamente delimitada y por lo tanto para qué no necesitamos ningún tipo de control ambiental sobre ellas.
y es más, me interesa el control ambiental porque lo que interesa es que haya, vamos, desde un punto de vista medioambiental, que haya abejas por el mundo y tal, porque son bastante interesantes desde un punto de vista ecológico, ¿no? Tampoco es de aplicación a núcleos ecológicos, a incubadoras y cría de animales en medio acuático, ¿no? Vamos, esto parecía obvio, pero preferimos citarlo en base también a alguna cosa que se comentó en las alegaciones en la tramitación del decreto. Pero bueno, por si acaso alguien piensa que también es de aplicación a piscifactoría, pero bueno, no es de aplicación a ese tipo de animales. Las condiciones ambientales mínimas en el anexo de las normas. Unas de ellas son obligatorias, como por ejemplo las distancias, son obligatorias, es decir, no puedo colocar una instalación ganadera incumpliendo esas distancias. Otras son, pues en fin, o sea, también obligatorias, como puede ser la cuestión de, bueno, todas las distancias en general a zonas, a puntos de vertido, en cuanto al vertido de purines, distancias a dominio público hidráulico, distancias a captaciones de aguas de abastecimiento, a núcleos de población, viviendas aisladas. También son obligatorios los valores límite de vertido a colector municipal en caso de que se quiera verter a colector municipal. Sabemos que esto es una cosa absolutamente anecdótica, por no decir, bueno, que puede ser que esté existiendo ahora mismo con actividades muy antiguas, pero que en el futuro es poco menos que imposible que una actividad vierta a un colector municipal, entre otras cosas porque le va a costar una pasta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no es en teoría factible, pero vamos, sí que queremos cerrar la puerta a que esto no ocurra. Y que se ocurre, pues que sean unas determinadas condiciones muy limitadas. Lo único que se dice es que, bueno, los vertidos a colector municipal, claro, esos son obligatorios, que tú tienes que tener cumplir esos valores límite, bien esos o bien los que diga la ordenanza municipal correspondiente. O sea, ahí sí que ponemos las dos alternativas, porque, claro, evidentemente el municipio tiene la competencia de determinar en qué condiciones tienen que llegar los vertidos a mi colector municipal para que los pueda depurar. Y el resto de los condicionantes, y esto también es muy importante, son aplicables según el tipo de instalación y la actividad. Es decir, no tienes que cumplir todos, necesariamente todos. Ahora bien, si no cumples alguno, pues tendrás que decir por qué no lo cumples, ¿no? Porque, bueno, pues puede ser que por el tipo de actividad, pues mira, yo no tengo que hacer esto, no tengo que tener una balsa de purines. Bueno, pues es obvio, no voy a tener una balsa de purines, ¿no? Porque no voy a generar purines, pero bueno, habrá que decir por qué, porque bueno, pues tengo un estercolero, tengo tal, lo hago de esta manera, lo hago aquí a otra, en fin, o sea, tened en cuenta que no todos los condicionantes tienen que ser obligatorios para todos. Ahora, aquí hay que aplicar un poco sentido común, sentido común de decir, bueno, evidentemente si tengo purines, pues tengo que tener una balsa en debidas condiciones. Y si tengo un estercolero, pues tengo que tener un estercolero en las debidas condiciones. Si no tengo corrales al aire libre, pues evidentemente no tengo que tener una balsa de recogida de los lisiviados o de las escorrentías de esos corrales al aire libre, ¿no? O sea, sentido común y bueno, pues en fin, o sea, tener claro que no todo tiene por qué afectar a todas las actividades, sino que bueno, son condiciones generales que la mayoría se pueden aplicar a determinados tipos de instalaciones, pero hay alguna que mismo no se tiene que aplicar a nada. Bueno, en ubicación de instalaciones. En primer lugar, se determina una cosa que es novedosa en esta normativa, que es el factor ambiental. El factor ambiental es que en un municipio, por densidad ganadera, haya más de 200 UGM o 250 UGM hectáreas, si no me equivoco, y si es lo que... Si no, bueno, el decreto lo pone claramente. Entonces, no es así, es al revés. 250 kilos de nitrógeno hectárea. Sí, que la producción ganadera de deyecciones sea, pues eso, 250 kilos de nitrógeno por hectárea, sea superior a eso. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando en base a los listados que nos han pasado los datos que nos han pasado de densidad ganadera,
desde Agricultura estamos trabajando en el mapa de los municipios que efectivamente pueden cumplir esto o no lo cumplen. O lo mismo nos encontramos con que no hay ninguno en Castilla y León que lo cumpla, hasta el momento, que no lo sabemos a fecha actual, ¿no? Y bueno, en el supuesto de que efectivamente hay algún municipio que cumpla este criterio, pues evidentemente lo pondríamos en la página web con el mapa correspondiente el listado correspondiente de municipios para que todo el mundo supiera que ese municipio pues ya supera este límite y por lo tanto pues tiene una limitación en cuanto al vertido de purines, no en cuanto a la ubicación de granjas en ese municipio, que la granja puede seguir estando allí, sino en cuanto a la utilización de los purines en ese municipio. O sea, lo que hacemos es decirle, vale, tú te puedes instalar aquí, pero ahora en este municipio tú no puedes utilizar nada de este territorio para aplicar los purines. Entonces, lo tendrás que llevar a otro sitio. Entonces, pues bueno, es un poco intentar desmotivar el que haya grandes concentraciones de granjas en determinados municipios, intentarlas distribuir un poco más por el territorio, que creo que es bastante más lógico. Para las extensivas se determina una densidad de 4 UGM hectárea. Y todo esto excepto que una norma básica determine otra cosa. Si hay una norma básica que determina otra cosa, pues, aplicamos la otra cosa. 4 UGM hectárea, esto está sacado, pues bueno, te cuentas las dedicaciones ganaderas, lo que puede admitir como media una hectárea de terreno en dosis de nitrógeno, y dices, bueno, pues al cabo de un año, 4 UGM, se hacen los cálculos, te sale un poquito por encima de lo que puede admitir realmente una hectárea con un cultivo, además, pues un cultivo de pasto que dé un buen rendimiento. O sea, es decir, está bastante holgado el tema para evitar problemas, pero vamos, se intenta decir, pues, en fin, o sea, que después esto no terminen las excretas en acuíferos y demás. Las distancias del anexo son mínimos a cumplir, pueden ser modificadas por los ayuntamientos, pero tienen un margen de maniobra los ayuntamientos, no pueden modificar si yo tengo 1 kilómetro, lo puedo poner a 5 kilómetros, no. O sea, ellos tienen un margen de maniobra tanto para un lado como para el otro. Las distancias de aplicación son también mínimos a cumplir, y estas sí que se pueden modificar por ordenanzas municipales, también con unos límites, pero bueno, ahora lo que se hace es limitar el entorno municipal, determinados sitios, limitar la aplicación de purines en esos puntos del territorio que donde pueden verse afectados pues, elementos sensibles y tal, intentando también compatibilizar actividades que se puedan estar desarrollando en el medio rural, porque bueno, igual que teníamos alegaciones de los ganaderos diciéndonos que dejáramos todo el terreno libre para poder aplicar los purines, teníamos alegaciones de los hosteleros, de los del turismo rural, que decían, oye, que me aplican los purines en la puerta de mi casa y además el viernes por la tarde cuando vienen los turistas. Y claro, no es plan. Y tienen toda la razón del mundo. O sea, que las cosas yo creo que se pueden compatibilizar con un buen criterio y con unas buenas formas de hacer las cosas, ¿no? Las distancias frente a núcleos de población pueden ser modificadas por los instrumentos de ordenación urbanística municipal y se establecen criterios a tener en cuenta de cara a reducir distancias con una limitación de porcentajes. O sea, se establecen los porcentajes arriba y abajo donde se pueden modificar las distancias a núcleos de población. Bueno, el siguiente artículo dice, se modifica el anexo 3 del decreto, y la modificación es tan simple como que se incluye un nuevo apartado, el QQ, cantaba la rana, que se refiere a instalaciones o actividades ganaderas no incluidas en el régimen de autorización ambiental distintas a las indicadas en el apartado H de este anexo. Las indicadas en el apartado H de este anexo son los corrales domésticos. Entonces se incluyen todas las actividades ganaderas. Como veis, aquí no hace ninguna excepción. Entonces, ahí está. Es una modificación tremendamente simple del anexo. Bueno, y ya entramos en el siguiente artículo de la norma, que es la comunicación ambiental. La comunicación ambiental, aquí lo único que se hace es seguir los criterios que determina la Ley de Prevención Ambiental. La Ley de Prevención Ambiental ya regula el régimen de comunicación, dice cuándo y cómo se tiene que hacer, y por lo tanto aquí lo único que hemos hecho ha sido
añadir algún detallito y cosas que bueno, pues repitiendo alguna cosa que dice la ley, pero que no... aquí los jurídicos eran muy reacios a repetir las cosas que dice la ley, lo cual me ha costado una pelea bastante importante, porque yo precisamente opino todo lo contrario, que no está mal repetir las cosas, porque esto ilustra, y bueno, mucha gente que va a leer solamente este decreto no va a leer la ley, y por lo tanto le va a costar menos entender las cosas si se lo ponemos dos veces que si lo ponemos una. Entonces, pues bueno, a veces hay cosas que están puestas dos veces, está puesto en la ley y está puesto en el decreto, pero bueno, mejor que esté puesto en los dos lados, que así lo entendemos mejor, yo creo. Vamos, no sé si es lo mismo, pero así nos ha salido al final. Bueno, es ante el ayuntamiento, es decir, yo tengo que llegar ante el ayuntamiento, presentarle una comunicación, pero todo ello tras la construcción de la actividad con todos los permisos urbanísticos que yo conlleve. O sea, y claro, por supuesto, si la actividad que yo voy a desarrollar requiere permisos urbanísticos, porque claro, puede ser una ganadería extensiva, que la voy a desarrollar en una parcela que está por ahí perdida en el campo en cualquier sitio, que es una pradería y tal, y yo solamente voy a colocar allí unos comederos portátiles. Bueno, pues entonces la comunicación, como no tengo que construir nada, ya la puedo hacer, ¿no? O sea, no necesitaría ningún tipo de proyecto, ni permiso urbanístico, ni nada de eso. Yo la podría hacer directamente. Tiene que ir acompañado de un documento técnico con el contenido, claro, aplicable a la instalación. El documento técnico, como veréis después, es un documento muy amplio, que tiene muchos apartados y que tiene muchas cosas. Claro, para esta instalación que digo, de la extensiva, en la que solamente vamos a poner un comedero, pues claro, el documento técnico se me reduce a 2 hojas, ¿no? Claro, si es una explotación porcina de 1.500 cerdos de cebo, pues hombre, yo tengo que construir unas naves, tengo que tener una balsa de purines, tengo que tener una serie de cosas, entonces, pues bueno, ahí tendremos prácticamente todos los apartados del proyecto. Entonces, claro, hay que cogerse ese contenido mínimo e ir diciendo con criterio y con sentido común, bueno, pues esto sí que es aplicable a mi actividad o esto no es aplicable a mi actividad. Tiene que estar firmado por el técnico competente y esto es muy importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis y insistir mucho en esto. La comunicación ambiental es una declaración responsable ante la Administración. La declaración responsable ante la Administración es, yo presento un documento público firmado en el que digo que esto es así, cuál es como un certificado, en el que digo que esto es así del todo, y yo lo he firmado y lo presento ante la Administración. Si la Administración detectara que allí hay, vamos, no voy a decir una cosa mínima, que en fin, o sea, que estamos libres todos, no estamos libres nadie de meter la pata en alguna tontería, ¿no? Pero digamos que no, ahí hay una balsa de purines y después va si no hay balsa de purines, o esta instalación está a 1,5 kilómetros y después está a 1.000 metros justo de la otra, o está a menos de 1.000 metros, o cosas de esas, es falsedad en documento público. No sé si lo habéis entendido. Vuelvo a repetirlo. Si hay alguna falsedad en el documento, al ser una declaración responsable que se presenta ante la Administración, es falsedad en documento público. Lo cual quiere decir que directamente se puede mandar a la Fiscalía y es delito. Es delito. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es intentar trasladar la responsabilidad al promotor, ¿no? Al promotor, pero, en fin, con las garantías suficientes de que aquí no se van vamos, de que no abrimos la puerta y ala, que pase aquí el que quiera, ¿no? Sino que, en fin, o sea, vamos a hacerlo con seriedad y con rigor, ¿no? Entonces, claro, cerrando la puerta de esa manera, pues el rigor es máximo, está claro, porque bueno, pues yo no creo que haya nadie con su sano juicio que quiera meterse en un lío. Insisto, que nadie va a ir a decir, no, pues dijiste que la balsa tenía 1.500 metros cúbicos y tiene 499, o 1.499. Nadie va a decir nada de eso. Nadie va a entrar en ese tipo de detalles. Nadie va a enredar con cosas mínimas que, bueno, pues en fin, o sea, que se nos pueden escapar a todos, o cosas que en fin, o sea, que... Pero claro, hay cosas que son básicas y este decreto también se insiste mucho en ellas, que son las distancias, la tenencia de un plan de gestión de excretas, de eyecciones, que ese plan esté correctamente hecho, en fin, hay una serie de cosas que son claves. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante que estén bien hechas, porque claro, ahí es donde la Administración tiene que mirar y tiene que mirar por la salvaguarda en fin, o sea, del bien común de todos los ciudadanos, ¿no?
Bueno, después es importante que si tiene que pasar evaluación de impacto ambiental, la comunicación siempre es posterior a la DIA, al informe ambiental, siempre. O sea, daros cuenta que nosotros ahí tampoco hemos podido quitar la parte de evaluación de impacto ambiental. O sea, en evaluación de impacto ambiental hay unos supuestos que están puestos por la ley nacional, la ley básica del Estado, y que ahí no los podemos quitar. Y entre ellos pues están todas las IPPC, y que realmente son las que se mencionan expresamente en los anexos, todas las IPPC, pero después de las que no son IPPC, alguna por localización puede estar sometida al régimen de evaluación de impacto ambiental, por localización o algún otro factor, puede estar sometida a evaluación de impacto ambiental. Entonces, pues claro, eso previamente a todo este negocio, pues tenemos que ir a enterarnos de si tiene que ser evaluación de impacto ambiental o no, en fin, todo ese tipo de cosas. En su caso, sí, también es muy improbable que ocurra esto. Si, vamos, ya lo he dicho antes de cara al colector municipal y ahora lo digo de cara al vertido a un cauce público. De cara al vertido de cauce público, si en un momento dado una instalación quisiera hacer un vertido de cauce público, el permiso de vertido a cauce público ha de ser previo a la comunicación. ¿Por qué? Porque evidentemente la comunicación implica la inmediata puesta en funcionamiento de la actividad. Por lo tanto, si no tengo la autorización de vertido a cauce, pues de mala manera puedo empezar. También el informe de Red Natura, que también está puesto en una red básica, en una norma básica del Estado. Por lo tanto, todo aquello que está puesto en normas básicas no lo hemos podido quitar. Ya nos gustaría haberlo matizado de alguna manera o intentar minimizarlo de alguna manera, pero es que no hay forma de quitarlo. Entonces, claro, hay que ir al Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente y decirle, quiero pasar evaluación de impacto ambiental o tengo que pasar evaluación de impacto ambiental y quiero un informe de Red Natura sobre esto que pretendo hacer, para que te digan qué es lo que hay que hacer sobre ello. Y después hay una serie de indicaciones sobre la gestión externa de las excretas ganaderas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una serie de indicaciones para la gestión externa de las excretas, es decir, aquellas actividades de actividades ganaderas que en un momento dado pretenden que sus excretas ganaderas se las gestione una empresa externa. Es decir, yo ni me ocupo de hacer el plan de gestión de las excretas, del plan de gestión de eyecciones. Simplemente me ocupo que una empresa externa se las lleve, o yo se las pongo allí en su terreno, y él ya hace la gestión de esas excretas, ¿no? Entonces, pues también damos una serie de pautas para estas empresas, que estaban ahí un poco en el limbo. Bueno, las disposiciones transitorias, dice que son existentes, son instalaciones existentes, todas las instalaciones cuyo expediente de autorización, modificación o revisión se ha iniciado antes de la entrada en vigor de esta norma. Es decir, o sea, si había un expediente de revisión de la autorización de la licencia ambiental o un expediente de licencia ambiental, pues ya, ahí ya es existente. Y bueno, estos continuarían su tramitación tal cual, si es que el promotor quiere. Si el promotor no quiere, se puede acoger a lo que dice este decreto. O sea que aquí está en manos del promotor y su voluntad. O sea, yo continúo la tramitación administrativa de la licencia ambiental, o mira, ayuntamiento, que ya no quiero la licencia ambiental, que te pongo una comunicación y ya estamos, ya lo hemos liquidado. Y después la adaptación de los planes de gestión de eyecciones ganaderas. Las existentes tienen que tenerlo adaptado el día 1 de enero del 2019. Las que gestionen las eyecciones de estiércol sólido y semisólido a partir del 1 de enero de 2020. Es decir, a las que, bueno, pues que tienen, en fin, o sea, estiércoles sólidos. Esto no es aplicable a las instalaciones existentes que fueron regularizadas en base a aquella ley que hubo en el año 2005, que no sé si recordaréis, una ley por la que se hizo una regulación extraordinaria de las actividades ganaderas que excavan fundamentalmente en cascos urbanos, y se les dio una licencia para su funcionamiento transitorio y temporal, licencia que termina en todos los casos, y esto, vamos, lo mismo es conveniente recordarlo por ahí, termina en todos los casos pues entre el año 2021 y 2022 aproximadamente, o incluso puede haber alguna de 2020. Pero vamos, por esas fechas tienen que terminar todas, de tal manera que también nos parece un poco absurdo decirle, oye, tienes que hacer un plan de gestión de eyecciones cuando me quedan 2 años de vida con esta instalación, ¿no? Escasamente, ¿no? Pues para estas no es de aplicación. Bueno, el anexo
Es un anexo bastante amplio, como veis, es el núcleo gordiano del decreto y recoge los requisitos básicos para la implantación de una actividad ganadera no IPPC. O sea, las IPPC ya sabéis que tenemos las mejores tecnologías disponibles y eso es nuestra guía de trabajo. Para los no IPPCs, pues nuestra guía de trabajo será esta. Ahora bien, todo se puede complementar, porque aquí hacemos una referencia que se aplicarán en la medida de lo posible las MTDs y en las otras pues hacemos una referencia diciendo, oye, también en aquello que no esté puesto en las MTDs utilizarás esto. Es decir, que las dos cosas son complementarias. Este anexo es de carácter general para todas las actividades y debe ser interpretado en la medida en la que afecta a mi actividad. O sea, que no es llegar y decir todo lo que hay en este anexo lo tengo que cumplir, ¿no? Hay cosas que no hay que cumplirlas. Yo tengo una instalación que por la razón que sea X, B o Z no tiene que tener suministro de agua, pues ¿para qué quiero un suministro de agua? No tengo que hacer ninguna referencia a eso, por la razón que sea una extensiva, por ejemplo. O una intensiva que, bueno, pues por la razón que sea, pues no tiene o está simplemente en corrales externos, ¿no? Bueno, pues ahí no se puede limpiar con un sistema de presión, por lo tanto es absurdo también tener agua ahí. Entonces, pues bueno, que estas cosas hay que interpretarlas, o sea que no se trata de que hay que cumplirlo todo, sino que a esto que evidentemente mi actividad no lo tiene, pues yo no lo tengo que cumplir, ¿no? Se incluyen prescripciones generales sobre la ubicación de las instalaciones ganaderas, sobre el abastecimiento de agua, sobre la seguridad interior, protección de las aguas superficiales y subterráneas, plan de gestión de estiércoles, estercoleros, balsas de purines en granjas, estercoleros y balsas de purines en centros de gestión, gestión por compostaje, o seca artificial, producción y gestión de residuos afectados por la ley de residuos estatal y otras prescripciones referidas al contenido básico de los proyectos técnicos, constructivos y las actividades ganaderas, la utilización de emisiones a la atmósfera y un apartadito recordando que existe la ley de responsabilidad medioambiental. Eso es lo que recoge el anexo. Las condiciones ambientales mínimas se basan en tres pilares. Uno, un proyecto técnico que determina las bases de la actividad pretendida. Es decir, tiene que haber un proyecto técnico que tendrá una extensión de 2 páginas, como el que estaba antes, o de 500 páginas, si es que tiene que ser así. O sea, que no sabemos. Esto es una cosa que la tenemos que hacer con sentido común y valorando caso por caso. Un plan de operación de la instalación, es decir, dentro del propio proyecto ya tengo que decir cómo voy a manejar la instalación. Manejar la instalación es que voy a tener grifos en un sitio para poder limpiar, que tengo que tener un sitio donde dejar los residuos a cubierto, con su cubeto de retención, en fin, que tengo que tener una serie de cosas que están puestas en el anexo. Y después un plan de gestión de deyecciones, un plan de gestión de deyecciones, y serían estos los 3 pilares básicos de todo lo que es el anexo. Y el contenido del proyecto técnico es el que figura ahí. Como veis, son nada menos que 15 puntos, pero insisto, que no tiene por qué cumplirse todos en todos los casos. Habrá casos en los que este es el contenido que vais a tener que desarrollar y habrá casos en los que este contenido, pues evidentemente, se nos va a quedar muy largo para lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, hay desde cálculos constructivos, los sistemas de calefacción de las actividades, pues claro, si no hay calefacción, pues no tiene sentido hablar del sistema de calefacción. Con decir no hay calefacción ya está todo listo, ¿no? O sea, esto es un guión que tenéis, ¿no? Entonces, donde no haya nada que decir, pues aquí no hay nada que decir porque no voy a instalar algo de esto, ¿no? Sistemas de almacenamiento, los alimentos, detalles de las instalaciones de mezcla y tal, pues vamos, en el caso de que estuviera yo una instalación de mezcla de piensos, ¿no? Que en algún caso existe, ¿no? Pero bueno, en muchos casos no, pero si lo tuviera, pues tengo que detallar cómo hago todo ese proceso, ¿no? Bueno, en condiciones generales hay un apartado primero de condiciones generales en el que se dice que el contenido es válido también para las modificaciones sustanciales. Es importante esto porque, bueno, si yo voy a hacer una modificación sustancial de una actividad que a día de hoy tiene una licencia ambiental o que mañana tiene de comunicación pero que la quiero ampliar, pues es aplicable este decreto, siempre y cuando no llegue al límite de las actividades IPPC, que si llego al límite de actividades IPPC, pues entonces ya tengo que tramitar una autorización ambiental y no hay más que decir, ¿no?
posible se aplicarán las MTDs aprobadas para el sector de porcino y a la avícola, que las tenemos ya vigentes, y en aquello que sea de aplicación a otros sectores, a otros tipos de ganado. También se incluye un apartado de adaptación al paisaje, que aquí pues esto fue muy debatido en el proceso de información pública, que decíamos que hubiera una pantalla vegetal alrededor. Bueno, pues ahora simplemente se recomienda una pantalla vegetal, porque bueno, pues puede ser que sanitariamente no sea lo más acertado tener una pantalla vegetal por la atracción de aves o animales que pueda tener. Vallados dobles para las especies preteras, pero siempre se busca no prescribir una tecnología o una técnica, porque podemos decir vallados dobles, no, pero es que mira, si yo monto un muro de hormigón no me sirve igual, pues sí, perfectamente te puede servir igual, ¿no? Entonces sí, puede ser más eficaz. Entonces, bueno, pues intentamos en el decreto que, bueno, pues aquello que queríamos poner no se pusiera determinando una técnica concreta de su ejecución. Sobre la ubicación, lo primero que dice es que si hay una norma legal básica que regule esta cuestión, aplíquese esa norma, olvídate este decreto. Entonces, en el porcino, por ejemplo, que tenemos en el 324, que determina claramente distancias, y es posible que se determinen también en otras especies ganaderas, en las futuras revisiones que se hagan de las normas sectoriales, pues si se regulara, pues será lo que diga esa norma básica. Esto no vale para nada si hay una norma básica. Lo importante es la norma básica. Si no la hubiera, las distancias que están en la tabla 1 y 2 a núcleos de población y elementos sensibles son las que serían aplicables, salvo que el ayuntamiento las modificara al alza o la baja en función de, ya os digo, los márgenes esos que hemos puesto de modificación, que vamos, que lo puede hacer el ayuntamiento mediante ordenanzas municipales. Nos decían en la tramitación administrativa que, en fin, o sea, que claro, que era un problema porque los ayuntamientos a veces limitaban mucho las cosas y tal, y que las limitáramos aquí, que no pusiéramos que lo pueden cambiar por ordenanza municipal. Es que no podemos hacerlo. Es que los ayuntamientos tienen sus competencias y la Junta tiene las suyas, ¿no? Entonces, los ayuntamientos tienen la opción de poder regular cosas. Nosotros sí que podemos restringírselo, pero hasta un límite. No podemos, porque en un momento dado un ayuntamiento podía llegar y decir, lo recurro, y encima podría ganarlo, ¿no? Después, para el caso de las viviendas aisladas, bueno, pues se tienen varias consideraciones. A viviendas aisladas, que pueden ser una casa privada y tal, que está en medio del campo, bueno, pues ahí también hay unas distancias, pero siempre, claro, que esté legal la casa. Y después distancias a núcleos de población. Y aquí con la salvedad de que puede haber núcleos de población que están íntimamente ligados a explotaciones ganaderas. Algo que es muy típico, por ejemplo, en la provincia de Salamanca o en la provincia de Zamora. Nos podemos encontrar con una granja que tenía un núcleo de población, aunque sea un núcleo de población pequeño, pero tiene allí 5 o 6 viviendas donde viven los operarios y que, bueno, además está la casa del dueño de la finca, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la distancia a ese núcleo de población, pues evidentemente no contaría. O sea, pero sí a otros núcleos de población. La referencia de población respecto a los habitantes del núcleo es a los habitantes del núcleo de población, no a los habitantes del municipio. O sea que si yo estoy cerca, vamos a poner un ejemplo muy claro, aquí en Valladolid, estoy a la de Puente Duero, pues no estamos hablando de los 300.000 habitantes que tiene el municipio de Valladolid, sino de los habitantes que tiene el municipio de Puente Duero, el núcleo de población de Puente Duero. O sea, cuando hablamos de distancias por núcleos de población, es el núcleo de población, qué población tiene ese núcleo de población concreta. O sea, que si dice 300 metros a un núcleo de población de 300 habitantes, no sé, lo he inventado, O sea, tenemos que mirar si ese núcleo de población que tenemos al lado tiene 300 habitantes o menos. Si el municipio tiene 5.000, pues me da lo mismo. O sea, es una cifra relevante a estos efectos, ¿no? Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las distancias determinadas en las normas de municipios contiguos. Esto también es muy importante. O sea, si yo estoy muy cerca del límite de un término municipal, pues tengo que tener en cuenta las normas del municipio contiguo. No vaya a ser que haya algo que efectivamente me trastoque todos mis planes, ¿no? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Y para extensivas, y respecto a municipios pequeños, las distancias se miden desde las instalaciones fijas que tengan las
las instalaciones extensivas. O sea que yo puedo tener una instalación extensiva pegado a las casas en un municipio pequeño, porque el único elemento fijo que tengo es un bebedero y un comedero, que los tengo a la otra punta a 500 metros del pueblo. Pero claro, como es un recinto y tal, y los bichos se mueven por ahí libremente, pues pueden estar perfectamente al lado del pueblo. Es decir, o sea, para extensivas y para esos núcleos de población pequeños. Las tablas de distancias, la tabla 1 son distancias en metros de instalaciones ganaderas no porcinas, incluidas, porque las porcinas están ya indicadas en la normativa sectorial, incluidas las instalaciones de gestión de direcciones ganaderas a núcleos de población, diferenciando entre los de más de 60 OGM y los de menos. Y también diferenciando por el tamaño del núcleo de población y la distancia en metros de instalaciones ganaderas a otros elementos sensibles como por la contaminación por las aguas. Sobre el abastecimiento de agua, la seguridad interior y la protección de las aguas superficiales y subterráneas. Aquí se determina la necesidad de disponer de contadores de agua en las intensivas. En las extensivas, evidentemente, esto tampoco tiene mucho sentido, porque muchas veces es suministro natural de fuentes o naturales que es imposible controlar. Pero en las intensivas sí interesa mucho controlar el consumo de agua. Esto fue una pelea tremenda, parece mentira, un contador de agua que cuesta 25 euros, verídico. Fue una pelea, pero vamos, no creéis que fue fácil, el llegar y decir, oye, es que, en fin, o sea, pero vamos, por 25 euros que estamos hablando. O sea, costó hasta poner esto. Bueno, el consumo de agua será el mínimo posible, evidentemente. Y bueno, tiene que haber una disponibilidad de tomas de aguas accesibles a todas las dependencias de las instalaciones. Evidentemente estamos hablando de instalaciones intensivas o instalaciones que están cerradas, que hay que limpiar, son habitáculos o cobertizos o sistemas que haya que limpiar. Entonces tiene que haber una toma de agua accesible. ¿Quiere decir que tiene que haber una toma de agua en cada sala? No, tiene que haber una toma de agua accesible, que yo pueda acceder con agua a ese sitio de una manera sencilla. Es decir, puedo tener una toma de agua en un sitio y llevar una manguera perfectamente, no pasaría nada. Todas las dependencias sobre solera o suelo natural compactado. Esto es importante, porque o bien solera de hormigón o suelo natural compactado. Esto se trata de compactar el suelo y después echar una capa más superficial de suelo sin compactar, que en fin, o sea, que perfectamente pues, pueden andar por allí los animales con mucha tranquilidad sin mayores problemas. Estamos hablando de esto para los corrales exteriores, ¿no?, que están sobre suelo natural. Entonces sí que hay que pasar una compactadora y que queden, pues en fin, o sea, para reducir la permeabilidad del suelo. Y tienen que tener una pendiente hacia la balsa recogida desde las aguas de escorrentía. Es decir, que tiene que haber pues un cierto grado de desnivel y un punto donde se puedan recoger las aguas que salen de ese sitio, que pueden ser aguas, vamos, que serán aguas contaminadas. Hay que hacer una separación de aguas de lluvia y de aguas sucias, es decir, no mezclarlas. O sea, que si yo tengo un corral exterior y tengo una nave ahí, pues hay que intentar llevar las aguas hacia otro sitio, bien mediante canalones o mediante las inclinaciones de las... Esto es una cuestión de diseño puro y duro, mediante la inclinación de las cubiertas o mediante canalones, llevar las aguas limpias a otro sitio, e incluso pues siempre es recomendable el aprovechamiento de esas aguas pues en lo que sea, en regadío, limpieza, lo que se pueda utilizar. Los patios exteriores siempre lo más pequeños posibles. Claro, estamos hablando aquí de lo más pequeños posibles dentro del cumplimiento de la normativa de bienestar animal y de normativas sectoriales que sean de aplicación. Por supuesto, el prohibido del vertido a pozo negro o al terreno sin tratar o sin plan de aplicación. O sea, todo lo que tenga que ver de vertidos de aguas contaminadas, purines, de inyecciones ganaderas, lixiviados de estercoleros y demás, todo tiene que estar tratado y nunca se puede enviar a un pozo negro, al terreno sin tratar, o una aplicación al terreno sin un plan de aplicación en esa parcela. Tiene que haber un plan de aplicación. Tenemos que saber qué es lo que vamos a aplicar y por qué lo aplicamos allí. Sobre el abastecimiento de agua en caso de vertido a colector municipal, ya os lo dije antes, se establecen unos valores límite que son estrictos y que se tienen que cumplir, aunque esto es rarísimo.
En el caso anterior, que la comunicación se efectúe con el permiso municipal concedido, y si el vertido es a dominio público hidráulico, pues lo mismo, que tenga el permiso concedido de la Confederación Hidrográfica. Otra de las patas de este banco, el plan de direcciones ganaderas. Se pueden gestionar bien de forma, por el propio titular de la instalación o a través de centros de gestión, o bueno, como se estime oportuno. Ahora, siempre mediante un plan de gestión actualizado anualmente. O sea, tiene que haber un plan de gestión de las direcciones ganaderas actualizado anualmente. El plan de gestión se tiene que basar, tiene que tener pues, una superficie de base tierra suficiente para la aplicación de las direcciones ganaderas en base al contenido de nitrógeno que tienen y el fósforo. Se dice que cada parcela tiene que ser para un único ganadero, salvo que tenga, se establecen dos excepciones, que tenga más de 75 hectáreas o que sea de titularidad municipal. Solamente en esos casos, si la parcela tiene más de 75 hectáreas o es de titularidad municipal, se establece que una parcela puede ser utilizada por dos ganaderos, o por dos aplicadores, o por dos centros de gestión. Si una parcela de tamaño inferior a 75 hectáreas y de titular de un particular nunca podrá ser utilizada por dos ganaderos. O sea, para evitar conflictos de que no sabemos al final cuánto echas tú y cuánto echo yo, ¿no? En esta parcela. O sea que esta parcela la tengo yo reservada para mí. Las retiradas de direcciones de la granja a un gestor estarán documentadas. Es decir, si traslado mis purines a un centro de gestión de los purines, tengo que documentar esa retirada y conservar esa documentación. La documentación de esto es sencilla, es un libro de registro en el cual hoy he trasladado una cuba con 25 metros cúbicos, mañana otra cuba de 25 metros cúbicos, y así sucesivamente. O sea, que quede todo documentado, sellado, con sus papelitos de recepción. Evidentemente, los centros de gestión, pues con los albaranes de entrega, porque cobran y pasan estas cosas, al final las cosas no se hacen gratis, pues evidentemente al final va a haber una documentación que esa también es válida, o sea que no hay que inventar nada. Si hay una documentación en base a unos albaranes de que yo llego y le entrego esto y me da un albarán, eso es suficiente, no hace falta más, o sea, no hace falta que yo apunte en un libro de registro ni nada más. Se trata de que yo lo tenga y lo conserve y lo tenga bien ordenado. Disponer de contratos con los propietarios, ¿no? Y disponer de ellos con el plan de gestión para su comprobación por los inspectores. Es decir, yo tengo que tener un contrato, y ya sabéis que en la página web tenemos un modelo de contrato, un contrato que puede ser ese o cualquier otro, porque aquí la norma no establece la obligatoriedad de que se utilice el modelo de contrato que nosotros hemos determinado, sino que sencillamente lo que dice es que se haga un contrato, que se hace sobre el formato que nosotros hemos puesto en la página web, miel sobre hojuelas. Que se hace sobre otro, pues haya cuidados. O sea, lo que sí que recomendamos es que tenga el contenido que nosotros decimos en nuestro contrato, porque con ese contenido sabemos que estamos cumpliendo todo perfectamente. Y que venga perfectamente firmado y demás, o sea, porque ya ha habido alguno que me lo ha presentado y bueno, allí no aparecen sin firmar, no aparecen las parcelas, en fin. Hay de todo. Bueno. Sobre la aplicación de las direcciones ganaderas se hará siempre con la finalidad de fertilización de los campos. O sea, y esto es el kit de la cuestión. O sea, el kit de la cuestión es que no se trata de produzco 5 metros cúbicos de purines y necesito 5 hectáreas para echarlos. Y entonces cumplo, además está una vulnerable y cumplo los 175 kilos por hectárea. No, eso no es así. Ese terreno, ¿de qué está hecho? ¿De qué está cultivado? ¿De un trigo de secano? Entonces, ¿cuánto admite? ¿30, 50 kilos de nitrógeno hectárea? Teniendo en cuenta además los aportes que puede haber por otras vías, o sea, no solamente los aportes que tiene derivado de los purines. Son 50 kilos los que puedo echar, porque claro, hay 20 kilos de nitrógeno que me vienen de la cosecha anterior, 10 que me vienen de otras vías y otro poquito de lo que quedó el año pasado de lo que aboné. Entonces ya con todo eso, hecho ese balance, ¿cuánto me cabe? Tanto, pues ahora necesito, en lugar de 5 hectáreas, necesito lo mismo 10.
Entonces, pero claro, todo esto tiene que estar perfectamente documentado. Es decir, el plan de gestión de las deyecciones ganaderas tiene que decir qué cultivo va a tener, qué necesidades de cultivo tiene y qué estimaciones hay de necesidad de aplicación. Evidentemente, estamos hablando de estimaciones lógicas, o sea, basadas en tablas de sentido común y de uso generalizado. Es decir, nosotros en el decreto hemos puesto una tabla que dice ¿cuánto me queda de nitrógeno de la cosecha del año pasado? Bueno, pues es una orientación. ¿Que es real? Pues probablemente no. ¿Que yo quiero hacerlo más real? Pues haz un análisis. ¿Que no quiero hacerlo más real? Pues utiliza la tabla. Pero se trata de utilizar ese tipo de cosas, o sea, utilizar herramientas que son muy simples de manejo y que me permiten pues, establecer pues, unos umbrales pues, con un margen de error tolerable de las necesidades efectivas que puede tener el cultivo que yo voy a poner allí y que es lo que voy a tener que aplicar en ese terreno. La forma de aplicación se describirá en el plan de gestión y aquí, bueno, que vendrá más adelante, bueno, lo que estamos haciendo es intentar favorecer también los sistemas de inyección en el terreno de aplicación por bandas, porque, bueno, en fin, o sea, consideramos que es más interesante. De hecho, en las distancias de aplicación de las deyecciones ganaderas hemos reducido, si tú lo aplicas inyectándolo en el terreno tal, lo puedes aplicar más cerca de los municipios. Bueno, es un poco un caramelito que echamos ahí pues para ver si alguien además lo coge por esa vía, ¿no? Porque nos parece muy interesante el intentar, bueno, ya lo está haciendo a través de la PAC, se está haciendo, y bueno, pues en el futuro, pues vamos, evidentemente las dispersiones o las aplicaciones de los purines en forma de abanico, pues esas tienden a desaparecer, está clarísimo, ¿no? Solo se pueden aplicar deyecciones ganaderas en suelo rústico, pero también hemos dicho, porque también hubo alguna alegación que lo decía, dice, bueno, y en los jardines urbanos, ¿por qué no vamos a poder aplicar gallinaza? Bueno, pues tienes razón. Hoy puesto queda en el decreto, pero solamente los de aves, equino y ovino. ¿Por qué? Porque, hombre, pues son los más fáciles de aplicar, los que huelen menos, los que generan menos molestias y tal, y bueno, pues perfectamente puedes aplicar, abonar un jardín con este tipo de material. O los derivados de procesos de digestión, que claro, son un material ya bastante madurado y que no huele mal, ¿no? En los estiércoles sólidos se tendrá a favorecer su secado para evitar pues, el transporte de agua. Y los purines también se ha establecido que se apliquen en un radio de 15 kilómetros de la instalación. ¿Por qué? Porque por mucho que nos digáis, no nos vamos a creer que los purines se llevan más allá de 15 kilómetros de una instalación cuando no se cuenta con medios adecuados para poderlo llevar, ¿no? Me refiero, si tú tienes un tractor con una cuba de 15 metros cúbicos, pues es absurdo el que me digas, no, yo lo voy a llevar a 15 kilómetros de distancia. Pues mira, no me lo creo. Vamos, si alguno, no sé si a vosotros en concreto, alguno de vosotros os lo he dicho cuando hemos visto algún plan de gestión, mira, o sea, con las vueltas que tienes que dar está para hacer una bolsa en tu vida. O sea, esto me lo estás colando aquí de rondón y esto no es así. O sea, entonces hemos establecido que un radio de 15 kilómetros, salvo que se disponga de cubas de al menos 20 metros cúbicos, con lo cual pues, podemos incrementar algo a la distancia. Tampoco va a ser mucho, pero bueno. Esto es un toque de atención, realmente tampoco es una limitación, como veis, no vamos a limitar aquí gran cosa, pero es un toque de atención a que, en fin, o sea, pongamos cosas en los planes de gestión de deyecciones ganaderas que sean lógicas y que sean sensatas. O sea, vamos, podría poner ejemplos de tránsitos que dices, no, mira, es que yo estoy a este lado del río, no hay puentes nada menos que a 10 kilómetros por un lado y otros 10 kilómetros por el otro, y tengo una parcela que está justo al otro lado del río. Claro, cruzar el río es imposible, con lo cual me tengo que cruzar dos pueblos por el casco urbano, elija lo que elija, y hacer un recorrido de 20 y tantos kilómetros para llegar a esa parcela, con lo cual es imposible que la vayas a utilizar en la vida. O sea, no la vas a utilizar nunca, o sea, no pretendas engañarme. Entonces es un toque de atención a que esto se haga con racionalidad. Evidentemente, nadie va a decir nada si hay una parcela de 16 kilómetros y el camino es recto, ¿no? Se va a admitir, pero en fin, o sea, es un toque de atención a que las cosas se hagan con coherencia y con criterio. Insisto, la aplicación siempre con fines de fertilización y plasmado en un plan. Teniendo en cuenta las variables que pueden dar lugar a pérdidas, otras condiciones en la aplicación, el aprovechamiento del nitrógeno y el fósforo que puede haber en el terreno y tal, ¿no? Recomendamos, no lo obligamos, pero recomendamos hacer análisis de las deyecciones.
las MTDs sí que obligan a hacer análisis de las deyecciones y análisis de suelos. Las MTDs, o sea, las de las actividades IPPC. Aquí simplemente las recomendamos. Creo que también esto es interesante porque si yo hago unos análisis y tengo una idea clara de cuánto nitrógeno tengo en mis excretas, la forma de aplicación en los campos va a ser muchísimo mejor. Y bueno, simplemente para evaluar la cantidad de nitrógeno que tengo en las deyecciones, pues se puede utilizar la aplicación que todos conocéis ya, que tenemos en la página web. El plan de gestión. Los transportes se tienen que hacer siempre por fuera de los núcleos de población y si son estiércoles que estén cubiertos. En la medida de lo posible, evidentemente, si no hay forma de pasar, de ir de un sitio a otro y tienes que pasar por el centro de una población, pues tendrás que pasar por allí. Pero intentarlo evitar, ¿no? Los aportes máximos son de 210 kilos y 270 en zonas vulnerables, pero siempre adaptado a las necesidades reales de los cultivos. O sea, que estos son cantidades máximas en un determinado sitio y son cantidades máximas, pero claro, puede haber algún cultivo que necesite más, y puede haber algún cultivo que necesite menos. Si necesita menos es menos, si necesita más es más, pero esto hay que justificarlo. No se pueden realizar aportes en suelos saturados con agua, cubiertos de nieve. Los purines no se podrán aplicar sobre suelos helados, salvo que sea con sistemas de inyección o bandas, ¿no? O con pendientes superiores a 15%, salvo que sean con sistemas de inyección o bandas. Los purines serán enterrados en máximo de 24 horas, salvo que estén aplicados por sistemas de inyección, y para los estiércoles enterrados también en 24 horas, pero como recomendación, ya no como obligación. Se detendrá el vertido de purines los sábados y domingos y sus vísperas, así como en fiestas patronales, romerías y similares. Es decir, que vamos a intentar llevarnos todos bien, no generar problemas en el pueblo. No vamos a irnos con la cuba de purines para allí por el sitio por donde pasa la romería mañana, ¿no? Entonces en la tabla 6 se tabla de una distancia en metros de la aplicación de los purines pues, a determinados elementos sensibles, masas de agua. A las distancias a masas de agua está indicada una normativa básica estatal de aguas, o sea que ahí ya limita la aplicación de purines en determinados sitios. Y claro, por supuesto también hay que tener en cuenta las circunstancias meteorológicas. Evidentemente aquí no pretendemos que el agricultor o el ganadero sea experto en meteorología, pero si hoy tengo un viento muy fuerte que me lleva el viento al núcleo de población, hombre, vete a otro sitio a echar los purines hoy, que mañana los puedes echar aquí, ¿no? Y las instalaciones ganaderas de porcino deben llevar un libro de registro de las aplicaciones, que eso está regulado ya, estaba regulado anteriormente y por lo tanto no es nada nuevo, eso ya existía. Estercoleros y basa de purines. Se tomará como referencia para la ubicación de los vertederos de las bases de purines los criterios que están indicados en el apartado F de centros de gestión. Son los mismos criterios que están establecidos para vertederos en el plan de gestión de residuos de Castilla y León. Y se ubicarán en el recinto de la granja, preferiblemente, o en un radio máximo de 5 kilómetros de la granja. Y solamente darán servicio titular y siempre cumpliendo las distancias de la tabla 7. Es decir, se admite que la granja pueda tener la balsa de purines fuera del recinto de la granja. O sea, porque, bueno, por condicionantes de espacio, por condicionantes de lo que sea, pues yo a mí me interesa tenerlo fuera. Bueno, se admite, pero ahí habrá medidas de control específicas de cómo se trasladan esas cosas y bueno, en fin, o sea, siempre que sea en un solo titular. La capacidad mínima es de 3 meses y 4 en zonas vulnerables, pero el cálculo de la capacidad no es este. O sea, no me vale con de llegar y decir, y esto lo digo también para las IPPC, la capacidad de la balsa viene determinada por el máximo periodo de tiempo que yo tengo que llegar a determinar en el plan de gestión de las deyecciones, en el cual yo no puedo aplicar los purines en los campos. Es decir, si yo tengo 3 meses en los que no puedo aplicar, podré construir una balsa de 3 meses. Si yo determino que el periodo de tiempo en el que yo no puedo aplicar purines en los campos de 6 meses, por los ciclos de las cosechas que hay en mi zona, mi balsa tendrá que tener como mínimo 6 meses de capacidad. ¿Vale? O sea, la capacidad viene determinada por el periodo de tiempo en el que yo no puedo aplicar purines en los campos.
una vez determinado ese periodo de tiempo, pues entonces yo tengo que hacer la balsa que me cubra ese periodo. Y claro, tiene que tener siempre un margen de un 10% de seguridad. Es decir, 4 meses, sí, pero no es al límite de la capacidad. O sea, a nosotros en las autorizaciones ambientales nos da lo mismo lo que pongáis, os lo vamos a poner. O sea, al final nosotros lo que vamos a llegar es en la autorización ambiental, os vamos a decir, bueno, tú me has dicho que una balsa de 50 metros cúbicos, pues no. De acuerdo con tu plan de gestión y de acuerdo con esto y de acuerdo con tal, y el 10% de seguridad, tu balsa tiene que tener como mínimo esta capacidad. Y os lo vamos a decir en la autorización ambiental. O sea que en ese nos da un poco lo mismo. Pero en el otro lo tenéis que calcular vosotros y lo tenéis que calcular adecuadamente. Bueno, y en las cuestiones relativas a diseño, pues en caso de que tenga salida por la parte inferior, pues doble válvula de seguridad. La conexión con la granja que sea preferiblemente por gravedad y de tuberías, y que bueno, la impermeabilización pues con una lámina PET de alta densidad u otro sistema equivalente que consiga una impermeabilización equivalente. Como os decía, no prescribir una tecnología específica para hacer las cosas. Y los centros de gestión a una distancia de 15 kilómetros o disponibilidad de medios de transporte de alta capacidad. O sea, si yo utilizo un centro de gestión, este tiene que estar a 15 kilómetros de mi planta, de mi instalación, o bien utilizar medios de alta capacidad. Bueno, los estercoleros, los purines en las balsas no se agitarán, salvo la retirada, y se recomienda la creación de una cubierta flotante. Bueno, esto es una MTD clara de las IPPC. En la gestión de la balsa será tal que en condiciones normales de uso nunca se supere el 10%, lo que decíamos del margen de seguridad. Las aguas residuales de la granja, es decir, de los aseos, de las aguas sanitarias de la instalación, pueden ir perfectamente a la balsa de purines. Y las balsas de aguas pluviales se calcularán pues, con un periodo de retorno de 25 años o 10 minutos y un tiempo no inferior a 10 minutos para determinar el volumen mínimo que tienen que tener. Es decir, tienen que tener una capacidad adecuada para que no se desborden en cualquier lluvia que caiga. Medidas de protección de los sistemas mediante impermeabilización y 2 piezometros de control. Que esto ya sabéis que lo de los piezometros de control, el otro día casualmente estuvo a verme vamos, como lo estáis pidiendo ahora piezómetros, quería enterarse cómo lo estamos haciendo y tal. Y lo comentábamos con un señor dedicado que tiene una empresa de geotecnia aquí en Valladolid y tal, y me comentaba, no, pero es que esto es, si me sirve con los ensayos geotécnicos que tienen que hacer para construir las naves. Ya, pero es que muchos no lo quieren hacer porque, bueno, este es vuestro riesgo. Vosotros asumís el riesgo. Evidentemente, con un ensayo geotécnico el riesgo le reduces, el riesgo que se te caiga la nave, que se te hunda una zapata o que pase cualquier cosa. Mientras que si hago los ensayos geotécnicos, pues todo eso ya lo tengo perfectamente. Y después este sondeo de ensayo geotécnico me sirve como piezómetro. Y me sirve clarísimamente. Y vamos, yo le escribía, sí, claro, normal. Le decía, no, un piezómetro tiene que tener pues, entre 5, 10, puede ser que hasta 15 metros de profundidad, pero no más, ¿no? Que corte siempre, o sea, que llegue a un nivel saturado de agua, donde yo pueda extraer una muestra de agua, sí, y después que esté sellado en la parte de arriba y tubería perforada en la parte de abajo, pues sí, y después con azafata y tal. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues todos 3.000, 4.000 euros, pero no mucho, no es mucho para unas instalaciones que lo mismo te cuesta 1.000.000 de euros, pues se me contarás. O sea, yo creo que tampoco estamos hablando de nada del otro mundo. Y esto es una garantía. Que no es mucho. No es mucho. Hombre, sí, los 25 euros del contador de agua me parece absurdo que haberlo peleado. De cualquier manera tenéis que tener en cuenta una cosa. Si una balsa de purines se rompe por la parte de abajo y empieza a contaminar un acuífero y nosotros no nos damos cuenta, sería de aplicación el último apartado que tenemos en este anexo, que ya os he dicho antes así de rondón, que era un recordatorio, es de aplicación en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. La Ley de Responsabilidad Medioambiental es de aplicación, aunque no exista dolo, negligencia o culpa, para el operador de una instalación respecto a la contaminación de aguas, hábitats naturales, etcétera, una serie de factores.
y obliga a la reparación del daño. Si nosotros tenemos que descontaminar un acuífero de 50 hectáreas de superficie, y pongamos una superficie pequeña, 50 hectáreas, estamos arruinados. O sea, no tenemos dinero suficiente ni con toda la instalación ni con 10 instalaciones como esa para limpiar aquello. O sea, estamos arruinados del todo. Entonces, esto no es nada más que una medida de seguridad para intentar mi ruina. Que no tenga un problema en un momento dado, que determine que estoy contaminando y además sin enterarme estoy contaminando un acuífero subterráneo, y que, bueno, que además puede ocurrir accidentalmente, o sea, que no tiene por qué ocurrir de una manera activa, ¿no? O sea, se te rompe la lámina de polietileno por el fondo porque la soldadura, en lugar de hacerla bien, pues la hicieron mal, no sé qué, tal, y se rompió justo por ahí. Pues ya está liada. Entonces, esto es un seguro. Bueno, seguimos. Los estercoleros y balsas de purines en centros de gestión, pues bueno, los criterios son los que están establecidos en el decreto, son muy amplios y muy exhaustivos, y ya os digo que son los criterios que son los mismos que están utilizándose para la ubicación de vertederos en el plan de residuos de Castilla y León. Y la gestión por compostaje o secado artificial dice que se cumplirá la ley de residuos y suelos contaminados, y si es por secado, o sea, es decir, que lo manda a una planta de secado, de estas de las que ahora mismo están paradas, pero que no está funcionando hasta hace muchos años, pues siempre es necesario disponer de una planta, de una balsa, para que no nos pase lo que pudo haber pasado, y menos mal que no pasó, que se cierran estas plantas. Ahora no tengo quien me gestione los purines, pero yo sigo generando purines, y ahora ¿qué hago con ellos? ¿No? Pues claro, evidentemente necesitas una balsa, ¿no? Pues ahí la tienes. Después la producción y gestión de residuos. Aquí estamos hablando de los residuos, pues medicamentos, residuos domésticos, residuos de operaciones de mantenimiento de las instalaciones, en fin, todo ese tipo de cosas. Se dice que tienen que se gestionar de acuerdo con la ley de residuos, aplicando la jerarquía que está establecida en la ley. Esto no es más que lo que dice la ley. Los residuos urbanos se separarán y se entregarán a los ayuntamientos en la forma y manera que te diga el ayuntamiento que lo tienes que gestionar. Es decir, si estamos en el turno municipal de Valladolid, pues tú tendrás que hacer tu bolsita de orgánico y tu bolsita de inorgánico, y tenerlo en el contenedor de orgánico o inorgánico. Pero solo sobre los residuos asimilados a domésticos que yo genere, que son los envoltorios de los bocadillos, las sobras de los bocadillos de los operarios, el papel de la oficina y alguna cosita más que podamos generar en la oficina, restos, bolígrafos o cosas de estas. Todo lo demás son residuos industriales y por tanto deben ser gestionados como residuo industrial. Y después los residuos peligrosos o no peligrosos, los residuos peligrosos tienen que tener un sitio de almacenamiento, siempre tiene que haber un sitio de almacenamiento de las instalaciones, no os olvidéis de ellos. Estamos hartos de ver planos en los que no hay ningún recinto donde digas, este cuartucho lo dejo para guardar los residuos peligrosos. No hace falta que sean cuartuchos, tiene que ser un sitio sotechado, puede estar en el exterior, pero tiene que estar bajo cubierta. Y siempre sobre un cubeto, que no tiene por qué ser un cubeto de obra, puede ser perfectamente un cubeto de los que te venden por ahí, o incluso, vamos, un recipiente de estos de los de metro cúbico recortado, que serviría, que esté cerrado por abajo. O sea, vale con que haya algo que retenga todo lo que se puede ir de allí. La gestión de RCDs, pues de acuerdo con la normativa de residuos de construcción y demolición, los animales muertos se recuerda con la normativa Sandats. Y junto con la comunicación se presentará una comunicación de producción de residuos, a la comunicación que hay que hacer a la Junta de Castilla y León de producción de residuos peligrosos, que es una mera comunicación. En la página web encontráis el formulario, y que se hace además de manera electrónica sin problemas. Simplemente con esa comunicación yo voy a pasar a ser productor de residuos. Entonces con esa comunicación te van a devolver un número, que es el número que te habilitará para hacer las entregas al gestor autorizado cuando vaya a recoger los residuos. Y otras prescripciones: un programa de mantenimiento, el abastecimiento energético, preferiblemente mediante fuentes renovables, preferiblemente, no decimos otra cosa. Estrategia alimentaria adecuada a fin de reducir las emisiones de nitrógeno, cumplir con la normativa de ruido y contaminación lumínica en Castilla y León,
y las granjas de especies invasivas y autóctonas, pues valles de protección y otras cosas que garanticen el confinamiento. Sin olvidar que puede ser que sea necesaria una autorización de emisiones a la atmósfera o una comunicación. Entonces, sé que también cuando hagamos la comunicación al servicio territorial previa, preguntándole si tenemos que pasar evaluación de impacto ambiental, el informe IRNA y tal, pues también le podemos decir, oye, ¿y qué hay del asunto de la atmósfera? ¿También me lo tienes que dar o no? ¿O si me vale con una simple comunicación? De todas maneras, que es una comunicación o que es una autorización, lo veis en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y si vuestra instalación tiene un código B, es un grupo B, pues será de autorización, y si es un grupo C, es una mera comunicación. En la página web tenéis los formularios y nada más. Y por último, la ley de responsabilidad medioambiental, que no creo que haga falta decir mucho más después de lo que dije hace un momento. Esta ley es de aplicación horizontal para todos los operadores de todas las actividades que haya en este mundo mundial. Y por lo tanto, de aplicación para todos. La aplica a la farmacia que está ahí al lado y la aplica al ganadero que está en Monte Torozos. La aplica a todos. Claro, evidentemente el riesgo que tiene el de la farmacia que al lado es mínimo, mientras que el riesgo que tiene el del ganadero pues es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pues claro, los riesgos hay que intentarlos reducir al máximo para intentar evitar pues, que ocurra nada. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, y ahí están, pues bueno, el correo electrónico genérico del servicio, que yo creo que casi todos le conocéis, que es prevención ambiental, y si la recibimos varios y contestamos, lo podemos contestar muchos. Y en la página web de la Junta, tanto en autorizaciones ambientales como en la parte de contaminación agraria difusa, encontráis información a este respecto. Y nada más, a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacer. Y voy a beber un poco de agua. Hola, buenas tardes, Jaime. Te quería preguntar, el documento técnico, hay una opción que dice que lo tiene que firmar el promotor, a veces. Claro. ¿Cuándo es? Vamos a ver, siempre y cuando el proyecto que se desarrolle no tenga que pasar por este colegio, por el colegio profesional. Muy sencillo, vamos. Claro, evidentemente, o sea, si yo pretendo construir una actividad que no tiene, o sea, la extensiva esta que te decía antes, que tiene unos comederos portátiles y un bebedero portátil, y es simplemente un vallado en un recinto, pues mira, el proyecto técnico ahí no creo que haga falta para nada, ¿no? En cambio, si la actividad, una porcina que tiene unas naves y tal, y hay que hacer una construcción, pues evidentemente requiere un proyecto técnico. Requiere que la norma sectorial correspondiente, que no sé ni cuáles son, las que habilitan a las profesiones, te diga, sí, tú para construir esto necesitas un proyecto técnico. Si no lo tienes, no puedes construirlo. Entonces, claro, pues puede haber algún caso en el que no haga falta y por lo tanto pues, lo puede firmar el promotor. ¿Y los corrales domésticos cómo se legislan ahora? Porque han quedado fuera de la comunicación, ¿no? No, están dentro de la comunicación. Están dentro de la comunicación sí, y también... no han cambiado nada, no han cambiado absolutamente nada. Lo único que no es esta aplicación, este decreto para ellos. Entonces, los corrales domésticos se hacen al su libre albedrío, no les pedimos nada. No requieren ni un plan de gestión de direcciones, ni requieren tener suelos impermeabilizados, ni requieren tener tomas de agua, ni nada de nada. Que haga lo que crea el ciudadano. A fin de cuentas, estamos hablando de dos bichos. ¿Y el procedimiento ahora cómo es? ¿Se hace el documento técnico, se lleva al ayuntamiento y los informes o no se empieza la actividad? Cuéntanos un poco. El procedimiento, desde mi punto de vista, es el siguiente. O sea, vosotros habláis con un promotor, el promotor quiere hacer algo, y vosotros lo que tenéis que hacer es describir ese algo que quiere hacer brevemente, o sea, en 2 folios, 3 folios, lo que os salga. Con un planito, lo que queráis, y un cuadro de la ubicación que quiere tal y saber exactamente dónde estamos. Entonces eso, decírselo al servicio territorial correspondiente para preguntarle 3 cosas. Necesita pasar evaluación de impacto ambiental, necesita informe IRNA y necesita autorización de emisiones a la atmósfera o comunicación. Las 3 cosas. Entonces, a partir de ahí el servicio territorial os contestará. ¿Informe de impacto ambiental? Sí, necesita realizarse el trámite de evaluación de impacto ambiental sobre esto, necesita informe IRNA, informe de Red Natura, sí. Si necesita evaluación de impacto ambiental ya necesita informe
pero puede ser que no necesite evaluación de impacto ambiental y se informe. Y después si necesita autorización de emisiones a la atmósfera o mera comunicación. ¿Y solo pedirá al técnico que haga el informe? ¿No? En la atmósfera. Entonces, todo esto en el servicio territorial lo analizan y os devuelven un escrito diciendo, pues sí, pues tenéis que pasar evaluación de impacto ambiental. Pues entonces ya sabéis. Claro, evidentemente, como conocéis prácticamente a todos los técnicos de todas las provincias, pues lo lógico también es que vosotros os acerquéis, lo habléis con el técnico de la provincia y probablemente ellos llevéis una impresión clara de lo que hay que hacer. O incluso vosotros tenéis criterio suficiente como para poder interpretar las normas, ya tenéis experiencia suficiente como para haberlas interpretado y sabéis perfectamente que aquí me van a pedir un estudio de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto ya, ¿para qué voy a andar preguntando? Ya lo hago y punto. O sea, que no hace falta eso, si vosotros creéis que efectivamente, pues vamos, está claro que lo necesitáis. Pero vamos, si hubiera dudas, pues lo preguntáis. Y una vez con esos informes se llevan al ayuntamiento. Ya después con esos informes hay que pedir licencia de obras. Porque claro, ya tengo que desarrollar entonces tengo que pedir el permiso urbanístico y una vez que tenga el permiso urbanístico construyo. Y una vez construido, hago la comunicación. No, al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Y si tengo que pasar evaluación de impacto ambiental, pues evidentemente esto es posterior a la evaluación de impacto ambiental. En fin, o sea, se ha reducido donde se puede reducir, pero no se ha reducido donde no. Sí, pero el ayuntamiento pedirá informe a... ¿Ya no pide informe? No, el ayuntamiento no tiene que pedir ningún informe. Es más, legalmente, si pide un informe, le podemos llegar y decir, mire usted, o sea, esto es una mera comunicación, ahí la tiene y haga usted lo que crea conveniente con ella. No tiene que... No hay, o sea, la comunicación tiene unos efectos inmediatos sobre el ejercicio de la actividad. O sea, esa era la diferencia que había con respecto a la licencia. La licencia tú te tienes que esperar a tener la licencia para poder ejercer la actividad. En cambio, la comunicación, o sea, tú el mero hecho de presentar al día siguiente te puedes meter a los bichos y que diga al ayuntamiento lo que tenga que decir. No tiene nada que decir sobre esto. O sea, si tú estás cumpliendo todas las normas y tienes el proyecto técnico firmado, todo lo tienes en orden, la mera comunicación te habilita para el ejercicio de la actividad. ¿Que el ayuntamiento te quiere contestar? Pues mira, qué bien, me contestó, qué bonito, queda aquí en papel, pero no vale para nada, es papel mojado eso. El ayuntamiento no necesita contestarte. Eso es como con las modificaciones sustanciales que estamos tramitando para las IPPC. Las modificaciones sustanciales son meras comunicaciones. Al cabo de un mes te habilita para el desarrollo de esa actividad. Ahora bien, nosotros contestamos porque, en fin, o sea, modificamos el condicionado, decimos alguna cosilla por ahí, o modificamos la mera descripción de la instalación. Pero solamente esos efectos, o sea, lo que no podemos hacer ya una vez pasados los 30 días desde que se hizo la comunicación de la modificación no sustancial en IPPC, es decir, oye, que ya no lo puedes hacer, eso no lo podemos hacer. O sea, eso ya siempre lo podéis hacer, lo único que te digamos, bueno, vale, lo puedes hacer, pero en estas condiciones, es lo más que podemos hacer. Y la última cuestión, con el tema del tema de los purines, que es un tema anualmente hay que presentarlo. No hay que presentarlo en ningún sitio. Vale. Yo lo tengo que tener. Aquí también se traslada la responsabilidad al promotor, al titular de la instalación. El titular de la instalación tiene la obligación de tenerlo actualizado. Por lo tanto, yo lo actualizo, lo tengo en mi instalación y aquí está a disposición del que quiera venir a verlo. ¿Que no viene nadie? Pues mira, no vino nadie. ¿Que viene alguien? Pues lo ve y ya está, y lo comprueba. Pero no, vamos, no, ahora eso sí tiene la obligación de tenerlo actualizado. Uno de los oyentes, que se llama Victoriano, te envía una pregunta. Dice, si se tratara de una explotación ya construida, ¿cómo sería? Por ejemplo, una nave de pollos que se quiere transformar para cebadero de terneros y no hay ningún tipo de obra civil, solamente es dotarla de material móvil en su interior. Pues bien sencillo, hasta el promotor podría... bueno, la nave tiene que contar con las licencias urbanísticas pertinentes, es el punto primero. La nave tiene que tener las licencias urbanísticas pertinentes. O sea, que eso hay que comprobarlo previamente porque he habido muchas veces que se han construido cosas por ahí que no tenían ningún tipo de licencia urbanística y por lo tanto ahora te encuentras con la sorpresa de que yo tengo una nave estupenda pero que no me vale para nada porque no tiene las licencias urbanísticas. Punto primero, comprobar eso.
Una vez comprobado si las naves están en perfecto estado de uso y no tengo que hacerles nada, ni siquiera una obra menor, pues nada, sencillamente con un proyecto técnico firmado, un proyecto que no es proyecto técnico, es una memoria simplona que la tendría que firmar el promotor. En este caso la podría firmar el promotor porque no voy a hacer nada que requiera de la firma de un técnico competente para modificar aquello. Por lo tanto, adelante. Y sería la mera comunicación en ese momento, nada más. Nada más. Pero claro, la actividad tendría que mirar a ver también, si cuánto tiempo lleva sin uso y dónde está y esas cosas, por si acaso habría que comprobar si requiere algún tipo de tramitación desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental, informe IRNA, habría que comprobarlo, sí, pero vamos, nada más que eso. Ahora, al redactar un proyecto, por ejemplo, de un cebadero de chotos de 200 animales, una explotación de porcino de 1000, de 1500, el proyecto técnico que define las construcciones, desde un punto de vista medioambiental, no hay que incluir nada. ¿El proyecto técnico qué? El proyecto técnico que se elabora para tramitar las licencias urbanísticas. Para tramitar las licencias desde el punto de vista ambiental no tiene que poner nada. ¿Y esto lo habéis hablado con los técnicos de las diputaciones? No, pero es que, vamos a ver, ellos tienen que determinar. Vamos a ver, aquí cada uno tiene su competencia. Sí, pero no sería a descartar que tuvierais esas reuniones. Pues no, pues por supuesto que no, y nosotros estamos abiertos a tener reuniones con quien haga falta y para explicarle lo que haga falta. Pero vamos, de cualquier manera, hay una cosa que a mí me lleva un poco los demonios, y tener que explicar a la gente lo que tiene que hacer cuando él lo sabe perfectamente. Sí, pero... O sea que, vamos, que tú tienes tu responsabilidad y te metes en camisas de once varas. O sea, yo trabajo en medio ambiente, yo no trabajo en urbanismo. A mí, si urbanísticamente el tema es un desastre, ya tendré su licencia urbanística, ¿qué no me da? O sea, yo lo que tengo claro es que en este país funcionamos con permisos concurrentes. Es decir, yo para hacer una actividad concreta necesito un permiso ambiental, un permiso urbanístico, un permiso de la Confederación Geográfica, un permiso de vete a saber quién además, y quizá también un permiso de los colegas de ganadería que tienen que hacer no sé qué historia. O sea, 5 permisos. Si no tienes estos 5 permisos, tú no puedes funcionar. Pero tú lo que no puedes hacer es, cuando estoy dando el permiso urbanístico, meterte en camisas de once varas del permiso ambiental. Y el del permiso ambiental no se puede meter en el permiso urbanístico, ni menos en el de sanidad animal. Y cuestiones de las que yo no tengo ni idea y que me da lo mismo. Sí, pero... O sea, si no tienes ese permiso no lo va a poder ejecutar. Bien, pero en la práctica nos encontramos con mucha frecuencia con ayuntamientos donde llevas el documento, el secretario probablemente ni lo abra y coge y lo deriva a Diputación. Y están llegando informes de Diputación, pues... Sí, pero no sería este el caso, porque insisto que una comunicación ambiental, en los términos que está descrito en este decreto, habilita para el inmediato funcionamiento de la actividad. Sí, pero estamos hablando de la obtención de la licencia urbanística. La licencia urbanística. Que nos podemos encallar ahí porque lleguen los técnicos de Diputación. Bueno, nosotros a los de urbanismo sí que les hemos comentado todo esto y de urbanismo de la Junta, y lo saben. Pero claro, esto, en fin, o sea... Vale. Evidentemente puede ser que tengamos problemas, puede que no, puede que en algunos sitios sean mayores. Les tendremos nosotros. No, digo todos en general. Que los tengamos o que no, pero bueno, en fin, o sea, intentaremos evitarlo por todos los medios. Vale. Lo de los piezómetros. Lo habéis incluido dentro de un apartado muy genérico de estercoleros y balsas de purines. Sí, vamos, genérico de estercoleros, sí. Vale, o sea, igual para una balsa de 2.500 metros cúbicos que para un estercolero de 20 metros cuadrados. Correcto. Así es la cosa. ¿Y eso es así? Así es, sí. Y hay que hacer un piezómetro. Hay que hacer un piezómetro. 2. Sí. Determinando las corrientes subterráneas. Vale. Cada vez que vengo a estas charlas, de verdad, dan ganas de dedicarse a otra cosa. Porque llevar esto a la práctica es imposible. Bueno, me da la sensación... Pues ya lo están haciendo. Vamos, esto es una cosa y además, pues vamos, que cuando se han dado cuenta de que efectivamente un sondeo geotécnico es igual que un sondeo para un piezómetro, pues en fin, o sea, si ya tengo que hacer el sondeo geotécnico, pues ya está, o sea, ya le tengo hecho. Lo que se venía haciendo hasta ahora es que incluso me gastaba el dinero en hacer el sondeo geotécnico y después lo tapaba. Coño, ya que lo tienes hecho, utilízalo.
que es una simpleza. Lo que pasa es que también hemos intentado ahorrarnos dinero donde no se debe ahorrar dinero, que es en medidas de seguridad y en medidas de control, ¿no? Y claro, estamos muy mal acostumbrados en ese sentido. He deducido que aplicando este nuevo decreto va a ser rapidísimo poder instalar unas... Bueno, pues teóricamente podría ser muy rápido. Hemos intentado reducir las cosas, pero como puedes ver, a red de lo que he dicho, no va a ser rápido. Ahí va yo. Se intenta simplificar, hemos quitado tramitación administrativa. Es que para poder instalar la explotación hay que justificar que tenemos permiso para usar el agua del sondeo. Eso Claro. puede ser 1 año y medio, ¿eh? Ya, evidentemente. O sea, y obtener el permiso urbanístico también puede ser 1 año y medio. Y obtener el informe IGNA también puede ser 1 año y medio, porque Entonces, yo sé que mis compañeros de medio natural pues están... Y una declaración de impacto ambiental, como haya que hacerla, pues también 1 año y medio. Bueno, pues yo puedo entender que para una declaración de impacto se necesite bastante tiempo. Me cuesta más entender que para un sondeo Ya, bueno, se por tarde eso- 1 año y medio en eso- sacar los permisos. O sea, que a efectos prácticos no vamos a conseguir reducir mucho y sí que nos hemos cargado de responsabilidad. Porque los técnicos, digo, antes cuando contactaba contigo el promotor, veías la ubicación y al 90% ya decía si hay alguna pega o no, siempre hay alguna que se te puede escapar. Entonces se iniciaba una tramitación laboriosa, comunicación a los vecinos, exposición pública, un montón de papeleo y podía saltar ese inconveniente que te diera el traste con la intención. Es que ahora, si prescindimos de eso, nos podría suceder con la nave construida. Sí, ¿Y efectivamente. quién se come Pero, ese marrón después? vamos a ver, esa cuestión es una cuestión que yo llevo poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo, lo sabe Santiago. Lo llevo poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo. Vamos, de hecho, cuando este decreto se integra dentro de unas medidas que tiene la Junta de simplificación administrativa, y cuando tuvimos las primeras reuniones, que las tuvimos en presidencia, allí con los grandes popes de presidencia que organizan todas estas cosas, les comentamos que, bueno, nosotros desearemos este decreto, pero tenemos un problema. Y el problema es que claro, podemos estar desarrollando una actividad y al día siguiente se me ha puesto otra al lado. Y me fastidia a mí mi ubicación. Entonces, derivado de aquello, y que es una cosa que además la estamos viendo ya en IPPC, porque claro, en IPPC los permisos tardamos casi 2 años en darlos, ¿no? Entonces en IPPC ya lo estamos viendo, que se va tramitando el expediente y de repente me sale una granja, se ve como una seta, de repente me sale aquí una granja y ya me ha fastidiado todo el proyecto y yo me gasto un montón de pasta y tal. Entonces, esto la única solución que tiene es que en el REGA, y es lo que os he dicho siempre, y lo he dicho hasta en el Ministerio, hubo una jornada de noviembre en el Ministerio, y no sé, tú estuviste en aquella jornada, sí, estuviste en aquella jornada, y en aquella jornada dije que una de las cosas fundamentales para las nuevas normativas de porcino y en general de todas, es establecer un procedimiento de inscripción previa y, bueno, provisional de los emplazamientos. Es decir, que yo haga una reserva de espacio, que me digas, no, mira, yo haciendo una inscripción en el REGA provisional, este espacio de este kilómetro de redonda me lo he reservado yo. Entonces ya nadie se me va a poner aquí. Ahora, eso sí, con una limitación de tiempo, que si no construyes seréis muy buenas. Y que sea así, es la única opción. Y quizá también alguna otra limitación de que impida a alguien el decir, no, yo voy a hacer 18.000 proyectos, no. O sea, cada uno puede hacer 1, 2, 3 o 5 proyectos. Sí, o alguna cosa así. Sí, también es posible, pero eso es una cosa que, claro, evidentemente no es desde el ámbito medioambiental, porque las distancias no son una cuestión medioambiental, sino sanitaria. Que eso os quede claro. Vamos, la distancia que están establecidas en el decreto del porcino son sanitarias. O sea, son efectos exclusivamente sanitarios. Desde el punto de vista medioambiental nos da lo mismo que estuvieran a la una de la otra. Y si para reducir este riesgo yo quiero un informe de ganadería y un informe de cultura y uno de la Confederación y de todos los organismos que me ocurran, tengo que yo como técnico a pedir el informe, el promotor. No, como promotor no vas a tener que pedir más informes que los que te he dicho al Servicio Territorial de Medio Ambiente. ¿Esos 3 solo? Sí, esos 3 solo a efectos medioambientales. Sí, pero claro, entonces incremento el riesgo de que me pueda suceder que luego haya algún inconveniente a posteriori. De cultura, bien, pero el de cultura te lo van a pedir con la licencia urbanística. Con la licencia urbanística te van a pedir el informe de cultura. Porque claro, es en el momento en que vas a construir, cuando realmente puedes perjudicar el yacimiento. Sí, buenas tardes.
Vamos a ver, yo creo que al principio, en la primera diapositiva, me ha parecido ver fecha de entrada en vigor el 26 de febrero, pero realmente es el 26 de marzo. Ah, sí, es posible, me he equivocado. No, pero vamos, quiero decir que por si acaso... Eso suele ocurrir. Vale. Oye, aquí uno de los grandes escollos que yo veo es toda la gestión de purines y toda la gestión de delegaciones y demás. ¿Qué pensáis desde la Consejería de Medio Ambiente y sobre todo de vuestro servicio de las balsas de recogida de grandes balsas o grandes bolsas de recogida de delegaciones, tipo bolsas de 500, 1000 y 2000 metros cúbicos? Bolsas de estas que ya vienen precintadas que van llenándose y demás. No sé si las sabes. Pues no sé de qué estás hablando. Pues mira, un segundo que pinche aquí. No veo nada. ¿Y eso? Para direcciones de recogida de direcciones y demás. Eso evitaría muchos riesgos, estoy hablando de qué es lo que podríais pensar. Relativamente, porque esas se pueden pinchar. O sea, porque parece ser... A mí, yo esta mañana he tenido una entrevista con una persona, con el delegado precisamente de la zona noroeste. Estas vienen de Francia, la empresa son de Francia, no voy a decir quién es ni mucho menos porque se trata de una casualidad que ha surgido esta mañana. Y yo no conocía este sistema, pero bueno. Bueno, yo lo he visto en FIMA, en FIMA este año en Barcelona, en Zaragoza, y las hay hasta de 5.000 metros cúbicos, con lo cual, si esto es lo que dicen y lo que garantizan, pues evitarían muchísimos problemas. Lo único que necesitan es una buena base y el tema de piezometros ya lo tiene la propia balsa. Es lo mismo que si pongo un depósito aéreo. Si yo tengo un depósito aéreo, los piezometros me los ahorro. Pues por eso. El tema es que esto sale baratísimo. Ya, bien, pues vamos, que en fin, o sea, habría que ver el riesgo que tienen de que se pinchen y todas esas cosas. No. Habría que ver el riesgo que tienen de pinchado y de dónde las vas a colocar y cómo las vas a colocar. Hombre, el que quiere pinchar no lo va a pinchar. Ya, no, pero bueno, es que el riesgo de pinchado en el campo es amplio, ¿no? Vamos, no digo ya por una planta, digo por ramas o por materiales que pueden ser un poco más duros o incluso por el riesgo del manejo, cómo se maneja eso después. Habría que verlo, no te puedo decir. Ya, no, bueno, lo estudiaré, pero vamos, no... A la hora de ofrecer ya... Sí, no, sin lugar a dudas. Se venderá, busca aquí todo lo que se comercializa. Te quería preguntar, en granjas que existen antes de este decreto, ¿se van a aplicar, si quieren ampliar, se van a aplicar las distancias de ubicación o solo las de esparcimiento de purín? No, depende de lo que tenga que ampliar. O sea, si tengo que hacer una balsa nueva, la balsa nueva estará afectada por las distancias de este decreto. Y si tengo que hacer una nave nueva, también está afectada por las... O sea, la granja, mientras que esté y no se mueva, ahí está. Y nadie la va a tocar y nadie va a decir nada. Pero si quiere ampliar, las ampliaciones tienen que cumplir distancias. Y, por ejemplo, la Diputación de Salamanca, que tiene unas distancias de ubicación, ¿cuál prevalece? Ahora mismo las del decreto nuestro. ¿El decreto sobre las provinciales? Sí. ¿Y las de municipio? No, porque supongo que no estará adaptado. Habría que ver si está adaptado o no está adaptado a este decreto. Habría que verlo. O sea, porque, vamos, ahora mismo no te lo puedo decir porque no las conozco, pero vamos, si son anteriores, evidentemente adaptadas no están. O sea, que da la cosa de que son iguales o pueden entrar dentro, pues puede ser, pero no lo sé. Vale, gracias. Claro, sí, las normas urbanísticas municipales se tienen que adaptar. Sí, en el tema de las distancias con explotaciones de porcino está la normativa sectorial, el 324. Sí. Entonces ahí las distancias sí que te habla de casco urbano. Sí. Y aquí en este nuevo legislación te habla de vivienda aislada. Yo tengo un caso que hay una vivienda aislada y... Claro, evidentemente, no aquellas distancias que no están descritas en la normativa sectorial serían de aplicación estas. O
O sea, evidentemente las distancias que están descritas en la normativa sectorial, es decir, a un núcleo urbano, pues claro, son equivalentes a las que ponemos aquí de... La de porcino te habla de casco urbano. Sí, entonces, bueno, aquí una vivienda aislada y claro, me están aplicando lo del tema del kilómetro. Claro, pero en vivienda aislada se aplicaría lo que dice este decreto. Para porcino también. Sí, para todo, porque el decreto del porcino no establece una limitación sobre una vivienda aislada. Por lo tanto, como no estaba descrito eso en la norma sectorial, se aplicaríamos lo indicado en las normas, en la norma nuestra. A mí la verdad es que desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista de responsabilidad, que en este caso confluyen ahora con más incidencia sobre el técnico que redacta el proyecto, o más bien el que dirige, porque esto al final tenemos que ser todos sensatos, y cuando llega el ganadero a nuestra oficina, en poco nos encarga todo el paquete. O sea, él al final descarga claro, nuestra... Sí, normal, evidentemente, claro, como es lógico. pero con este decreto, digamos, asumimos, yo creo que mucho más protagonismo y mucha más responsabilidad. Correcto. Y a lo mejor ese protagonismo que pues, se podía disipar antes, o sea, con lo que era la información pública y demás, porque siempre pueden ocurrir cosas que el técnico desconoce, porque no es conocedor del municipio, ¿no? Ahora yo creo que tiene que estar mucho más atento, porque puede tener un problema grave de responsabilidad. Bueno, sí, pero vamos, también es cierto que hemos hecho una guía muy sencilla de qué cosas hay que cumplir. Entonces, yo creo que vosotros no tenéis que perderos en otras cosas. Es seguir la guía y decir, yo qué tengo que cumplir todo esto. Ya está. Y cumpliendo lo que está establecido ahí, ya está. Hemos cubierto la responsabilidad de todos. Permites, en un ejemplo práctico y un poco extremo, pues se puede pasar de que en una licencia ambiental de las de hasta ahora se solicita un informe al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, y ese informe puede ser negativo porque no se cumple una distancia del Real Decreto 324/2000. Entonces no se da la licencia municipal. De pasar de esa situación a que tú en tu informe o el promotor incumpla o declare una distancia que va en contra del Real Decreto y sea una falsedad en documento público. Claro, efectivamente. Esto es un ejemplo un poco extremo, pero real y posible. Sí, es así. Efectivamente, ahora vosotros, pues bueno, yo creo que hay herramientas ahora para saber perfectamente lo que tienes en un kilómetro de distancia con mucha precisión, y además, pues bueno, pues evidentemente dentro de tu trabajo estará el ir al ayuntamiento y decirle, oye, que yo quiero colocarme aquí, ¿hay alguna licencia aquí alrededor solicitada? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna actividad? ¿Hay algo que me lo limite? Bueno, pues evidentemente eso va a ser parte de vuestro trabajo. Claro, pues eso por ejemplo, eso antes con la que era la exposición pública en el boletín o la exposición pública al final no valía para nada. O sea, seamos serios, seamos realistas, me refiero, no serios, realistas. Seamos realistas. La información pública lo único que valía era para que el ciudadano de al lado, que tiene la tierra de al lado, que tenía el problema de la linde, que la linde llevamos a palos toda la vida con ella, para hacerla valer y decir, oye, que es que me estás comiendo aquí media tierra, porque como ya te dije hace muchos años, la linde no va por aquí. Es lo único que valía y al final, y lo otro para lo que vale, pues para crear las plataformas anti tal. Y levantar libres. Las plataformas anti. Dime lo que haces que me opongo. Vale, y ya por último... Por la general, evidentemente siempre ha habido casos en los que, bueno, pues que puede haber habido situaciones, pero por la general esto es lo que hay. Y ya por último, con respecto a las emisiones a la atmósfera, a CAPCA, este supuesto, digamos, hay que informarle o sea, es de las primeras cuestiones que tenéis que tener claro, ¿no? cuando vas a hacer el proyecto, ¿sabes? O sea, hacer ese cálculo, es que ¿no? eso está vigente desde hace un montón de años, Ya, correcto. Ahí tienes toda la razón. Y es una cosa que no se venía haciendo. Eso, y no se venía haciendo. Entonces, correcto. Vamos, en fin, o sea, corramos un tupido velo sobre este asunto. Vale, perfecto. Entendido.
Realmente, lo que sí que os digo es una cosa importante. O sea, la mayor parte de las instalaciones que están afectadas por este decreto o están en C o no tienen grupo. O sea, es de mera comunicación a la Junta o no tienen grupo, por lo tanto no tienen que hacer nada. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si lo he entendido bien. Vamos a ver, para el caso de las balsas de Purines, independientemente de que estén en la propia explotación o fuera en un centro de estos de aplicación, son lo que dice el grupo, o sea, la parte F, ¿no? El apartado F. Esto dice que es 1 kilómetro a núcleos de población medido desde el vallado del exterior de la parcela. Esto es lo que define. Sí. Vale. Cuando hablamos de distancias entre granjas, y define granjas como los elementos de la infraestructura de la efectivamente, elementos fijos que tengan una carga ganadera permanente, como si dijéramos, no una manga de manejo, la medida es desde el exterior de la nave. Desde el exterior de la nave. O sea, esto es así. Y está en esta doble medición está así. Bueno, porque entendemos que vamos a ver, esto se puso así porque las balsas de Purines pues tienen que tener un sistema de protección que es una valla alrededor de ella. De protección para evitar caídas, evitar entradas de animales, en fin, o sea, evitar problemas con ella. Entonces entendemos que es desde esa valla. Claro, pero aquí pone valla de cerramiento de la parcela, no de la valla de Purines, no de la balsa. Pues, bueno, el cerramiento de la parcela de la balsa, bueno, se puede interpretar de muchas maneras eso. Claro, eso es lo que me pregunto. Esa es mi pregunta. Sí. O sea, que si tengo que irme desde el cerramiento de la parcela o desde el cerramiento de la valla, que es lo que parece razonable. De cualquier manera, en el 90% de los proyectos que recibimos, las balsas suelen estar muy cerca de la valla. Sí. Entonces, pues bueno, estamos hablando de unos metros de distancia. Y de cualquier manera, yo siempre la recomendación es que no apuremos con los 1000 metros. Castilla y León es muy grande. No tenemos que estar apurando ahí al milímetro con los 1000 metros, ni intentando buscar las vueltas para intentar buscar el que tengo 999,5, ¿no? Bueno, pues muchas veces es más, incluso hasta jugando con la propia distribución de las naves en la parcela y de las cosas dentro de la parcela que tengo, puedo cumplir más sobradamente las distancias. Mi recomendación es que no apurar. Siempre es no apurar nunca. Santiago quiere decir algo. Sí, ¿qué opinión te merece la regulación en Cataluña que obliga a los ganaderos a que cuando transporten purines a más de 10 kilómetros comuniquen ese transporte y las condiciones del mismo, si lo hacen a más de 10 kilómetros, en una base de datos en la página web? Pues hombre, no está mal. Sería ideal que nosotros tuviéramos los medios que tienen los catalanes para poder hacer estas cosas, pero tenemos, pues no, nos tenemos que conformar. Pero algún año de estos tendremos GPS en las cubas. Esto es comunicación georreferencial. En las cubas, que sería lo ideal. O sea, un GPS en la cuba te permite saber dónde está la cuba todo el tiempo y con lo cual tienes todo perfectamente medido y controlado. Más preguntas. Bien, pues oye, me toca clausurarlo, porque en un acto tan fuera de lo normal, con tanta asistencia, con tantos como hay a través de streaming, pues no me queda más que darte las gracias, Jaime, por que estás siempre o sea, nada que se te llama, estás dispuesto, ni más ni menos. Cualquier cosa, sabemos que atiendes el teléfono a la primera, nos sacas de muchos apuros, eso está clarísimo. Y nada, queda solamente agradeceros a todos vuestra presencia, la presencia a través de la Cámara, de todos los que están más allá de la propia Cámara, y nada más, queda clausurado esta jornada. Muchas gracias.